las estrategias del enemigo, de manera que podamos descubrirle por dónde se está metiendo a estorbar lo que Dios inició como obra perfecta para nosotros. Usted puede observar, por ejemplo, allá en Mateo capítulo 13, cuando el Señor le explica la parábola del sembrador a sus discípulos. Él les está diciendo que la palabra, como una semilla, fue enviada a la gente, pero hubo gente que la recibió con gozo, pero que luego no la entendió, y que vino el enemigo y se la quitó. Habla también de los que fueron junto en Pedregales, y que en Pedregales igualmente la recibieron con gozo, pero ya algunas angustias, vino el enemigo y se las quitó. Los que estuvieron junto o en los espinos, se encuentra que el enemigo les envió las preocupaciones de este mundo, el engaño de las riquezas, y también les quitó la semilla. Es decir, que en otras palabras, el enemigo traza la estrategia para cada nivel en el cual la gente está oyendo la palabra, y está tratando de evitar que esa palabra se desarrolle, germine como esa semilla en nosotros, se desarrolle y aporte el fruto que Él espera. Podríamos decir, por ejemplo, que el enemigo inhabilita los procesos. Y esa inhabilitación de procesos trae consigo la ausencia de crecimiento. Y eso es lo que Él busca: que usted no crezca, que usted no fructifique, que usted no disfrute de las maravillas, de los beneficios, de la grandeza de haber conocido al Señor. Eso es en estrategia lo que Él está buscando, de manera que el cristiano siempre esté como marcando el paso y que no tenga una experiencia renovada de su encuentro personal con el Señor. Esas estrategias del enemigo para detener cada proceso, por ejemplo, el enemigo trata de detener a la gracia, por ejemplo, para los gentiles. El apóstol Pablo dice que tuvo que hablar cara a cara con Pedro, porque Pedro, cuando estaba con los judíos, se hacía judío; cuando estaba con los gentiles, se hacía gentil, y al final no definía ni a uno ni a otro en la gracia del Señor. Y esa era una artimaña del enemigo, que creaba una incertidumbre en uno y en otro. Les consideraba su religión a estos y su falta de Dios a los gentiles. Y ahora viene Pablo y dice: bueno Pedro, ¿qué te está pasando? En otras palabras, estás cayendo en la estrategia del enemigo. Porque si tú permaneces en esa postura, lo que va a pasar es que no vas a permitir que la gracia llegue a donde tiene que llegar. Y esa era la estrategia del enemigo: que la gracia no llegara a los que tenía que llegar, es decir, una revelación de salvación para los gentiles. Entonces vemos nosotros aquí en Gálatas 2:11, para irle dando algunos fundamentos. Dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara. Está hablando Pablo, porque era de condenar, porque antes de venir algunos de parte de Jacob, él comía con los gentiles, pero cuando vinieron empezó a retraerse y apartarse, porque temía a los de la circuncisión, le tenía miedo a los judíos. Y dice más adelante que aún Bernabé, ¿se acuerda de Bernabé, que era compañero de Pablo? Aún Bernabé fue llevado con ellos, dice. Entonces, una de las estrategias del enemigo, muchas veces cuando los encargados, los líderes, somos los responsables de transferir el mensaje claro, no tenemos una definición, no marcamos la diferencia entre lo que es del mundo, entre lo que es la carne y lo que es el diablo. Tenemos, a la luz de la palabra, que descubrir las estrategias que el enemigo tiene y evitar que cumpla el propósito para el cual él está trabajando constantemente.
Y fíjense también que los falsos maestros son usados por él. Dice que esos falsos maestros en 2 de Pedro 2, 17 al 19 dice, son manantiales sin agua. O sea, son solo piedras, son solo dureza. Bruma impulsada por una tormenta, para quienes está reservada la oscuridad de las tinieblas. Pues hablando con arrogancia y vanidad, seducen mediante deseos carnales, por sensualidad, a los que hace poco escaparon de los que viven en el error. Les prometen libertad mientras aquellos mismos son esclavos de la corrupción, pues uno, mire, es esclavo de aquello que le ha vencido. Entonces el enemigo de todas maneras va a estar buscando estrategias fuera, estrategias dentro, y nuestro trabajo es descubrirlo. ¿Dónde va? ¿Dónde va? De manera que podamos capturarlo e inhabilitar su estrategia. A ver, mi esposa me ama, ¿verdad? Puede usar a los falsos maestros, puede usar a los mismos discípulos en este caso, y en otro caso estaba usando a los religiosos. Por ejemplo, decía en el capítulo 23, verso 13, dice de Mateo, pero ay de ustedes, escribas, fariseos, hipócritas, le dice, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni ustedes entran ni dejan entrar a los que están entrando. Usted ha visto que hay gente que el enemigo la usa como legalista para poder detener el crecimiento y el desarrollo de las demás personas. No les tiene la misericordia, la consideración de que en la medida que vayan conociendo la palabra van a irse libertando, porque la verdad los va a ir institucionalizando en sí mismos para que germine esa palabra y los constituya en la nueva creación en Cristo Jesús. Y eso, el religioso viene y empieza a poner sus normas humanas y detiene. Les dice el siguiente: hay de ustedes, escribas, fariseos hipócritas, que devoran las casas de las viudas, aunque por pretexto hacéis largas oraciones, pero por eso recibiréis mayor condenación. De repente el mismo enemigo mete estrategias de falsa espiritualidad, y cuando la gente descubre la falsa espiritualidad, se decepciona, se amarga, se frustra, se confunde, y es una estrategia que el enemigo lleva para poder debilitar la formación del cristiano. No solamente la palabra que está hablando el Señor Jesús en la parábola del sembrador, sino estamos viendo que las estrategias del enemigo pueden ser adentro, afuera, y aún ataques directos. Y eso es algo que nosotros como hijos de Dios, como conocedores de la palabra del Señor, tenemos que estar alertas. Algunas estrategias quizás son más simples y menos complejas. Yo le decía, por ejemplo, quizá antes de salir de su casa, se atrasó su esposa, porque no sé por qué las hermanas se atrasan un poquitito más, ¿verdad? Pero y le dice: apúrate, ya es tarde, ya casi me congelé aquí afuera esperándote y no apareces, ¿verdad? Y va, espérame, o si no ya no voy. Quizás se enojan, se molestan, y esa es una estrategia del enemigo. Una de las cosas que debe procurar cuando ya decidieron ir a la iglesia y se empezaron a preparar, debe estar buscando que el enemigo no encuentre ningún espacio para que no les robe el gozo, no les robe la paz, no les robe el anhelo, no les robe nada de lo que Dios quiere que ustedes disfruten. Son estrategias simples. No vas a ver al diablo ahí parado con su tridente de rojo, con una cola, una pata de buey, una de pollo. No lo vas a ver así. Lo vas a ver, es lotería, dijeron allá los hermanos, ¿verdad? Entonces es algo que es más sutil. Es más sutil. O quizá justo cuando te estás preparando: ay, me duele la cabeza, como que me siento mareado.
Desayuna bien. Tal vez es hambre. Pero el enemigo va a buscar cualquier circunstancia, cualquier estrategia, pequeña, mediana o grande, para poder detener que no llegue a ti la bendición del Señor. Pero el Señor se propuso enviar a Jesucristo a la cruz para vencerlo y exponerlo públicamente para vergüenza de ellos y victoria nuestra. Ahora, los religiosos en algún momento incluso dicen, no hablen tanto, ¿verdad? No hablen tanto de eso. ¿Se recuerda usted que una vez agarraron a los apóstoles y los llevaron y los encerraron y les dijeron, ya no prediquen este evangelio? Y Pedro dijo, bueno, nos es necesario mejor obedecerle a Dios que obedecerle a los hombres. Así que seguimos. No cayeron en la estrategia del enemigo. Es importante ver que el enemigo no va a salir con una forma muy preconcebida por nosotros a detener el proceso, ¿verdad? No le va a aparecer. Le va a crear condiciones. Así como decía la parábola, dice, no lo entendieron. Estos no saben ni lo que tienen. Se los quito. Los otros les vino una angustia, una desesperación. Estos ahí que se queden. Él, mientras te roba la capacidad de creer la palabra, el enemigo, mientras te roba la capacidad de recibir la palabra, mientras te roba la capacidad de entender la palabra, mientras te roba la capacidad de deleitarte en la formación de la palabra, él está contento. Porque sabe que si lo roba, no recibes lo que tienes que recibir. Y tu escasez, tu sequía, tu ausencia de gozo, tu ausencia de deleite continúa. Y sigues diciendo, ¿cuándo me voy a deleitar? Yo quisiera estar como ese hermano, como esa hermana, pero no. Pues párate un momentito y quítale las estrategias al enemigo. Detente un momento y revisa. ¿Qué es a veces se vuelve círculo común? A veces es un patrón común de la estrategia que el enemigo usa. Tal vez enojarte, tal vez que te cae visita, hermano, justo cuando te vas a ir te cayó visita. Y dice, ay, hermano, y entra usted para allá a su habitación y le dice, ni sabes quién vino. Y ya nos íbamos a la iglesia. Tráigaselo. Que el enemigo no le robe la oportunidad de ir a recibir lo que tenía que recibir. Porque el enemigo es astuto y más sutil de lo que nosotros pensamos. O justamente para cuando tienen bebés, el justamente ya van a salir y le dice, dame al nene aquí, dice muy amable el papá, ¿verdad? Y dame al nene aquí mientras agarras tu bolsa, porque también no sé por qué las hermanas usan una bolsa tan pequeñita, ¿verdad? Y agarra al niño y se lo pone aquí. Y justo no le sacaron el aire al niño, ¿verdad? Y se hizo una avería. Mira lo que me hizo. Mira lo que me hizo. Yo no vamos a ir a la iglesia. ¿A qué horas me limpio? Ahorita te plancho otro, ahorita te compongo otro, vamos. No quiero. Ya no vamos. El enemigo va a usar cualquier estrategia tan sutil. Cuando te determines ir a la casa del Señor, cuando determines crecer en la casa del Señor, cuando determines oír la palabra, cuando determines alabar al Señor, ponte bien parado, bien planchado, bien erguido, porque vas a pelear una batalla sobre la cual has sido hecho más que vencedor en el nombre del Señor. Por algo el Señor dice que lo venció en la cruz del Calvario. ¿Usted cree eso? Y lo exhibió públicamente para vergüenza de ellos. Pero a nosotros nos hizo más que vencedores. Pero no podemos ser nosotros distraídos sin ver la estrategia del enemigo. Entonces, mire, por eso Pedro les dice, ¿qué nos conviene más? ¿Obedecer a los hombres? ¿O tenemos que obedecer a Dios? Pedro y los apóstoles dijeron, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Que se queden los religiosos en su discurso, nosotros sigamos.
porque tenemos que predicar el evangelio, y yo también. Así que el enemigo tiene muchas formas de poder detener planes de Dios, propósitos de Dios, bendiciones de Dios. Tiene planes, tiene estrategias para tratar de detener que no llegue lo que el Señor ha diseñado para nosotros. Por ejemplo, hay un tiempo en el que Faraón, se recuerda, aumenta el trabajo sobre Israel con la finalidad de que ellos renunciaran a la oportunidad de salir de Egipto y de ir a Canaán. El faraón es una figura del diablo, que le aumenta la angustia, le aumenta el trabajo, le aumenta los compromisos para que no pueda caminar rumbo a las promesas. Pero es una estrategia de faraón, porque Dios tenía en su plan llevarlos. Había llegado el tiempo de que ellos recibieran la bendición, que ellos recibieran la provisión que había diseñado desde el tiempo de Abraham para ellos. Y ahora se había cumplido el tiempo, pero ahora viene el faraón y dice: auméntale el trabajo. El enemigo cambió su estrategia. Y todavía dice más. Antes que Moisés naciera, se recuerda que le dijo a las parteras, no a las partidas, ¿verdad? Porque también ahí se atienden partos, partidos y partidas, dice, ¿verdad? Dice Faraón a las parteras: a los varones mátenlos y a las niñas déjenlas vivir. El diablo sabía que dentro de todos esos varones iba a aparecer uno que iba a ser el que iba a rescatar a Israel, el libertador. Y de antemano trazó su estrategia. Y dijo: bueno, aquí está, aquí lo vamos a hacer. Pero no, Dios lo que tiene que cumplir, lo tiene que cumplir. Pero lo que tú tienes que hacer, tú lo tienes que hacer. No esperes que el Señor haga todo por ti. Hay cosas que tienes que hacerlas para que puedas empujar la puerta o abrir la puerta y conquistar lo que te corresponde. Hemos puesto, por ejemplo, esas puertas que se abren con sensor. ¿Ha visto? A veces usted ya mira la bendición, ahí está la bendición, y llega y mira su bendición pero no da el siguiente paso con el que se le abre la puerta. La estrategia del enemigo es detenerlo antes de que a usted se le abra la puerta. Pero cada puerta que Dios le abre a usted, el enemigo va a tratar de detenerlo, porque sabe que cada vez que una puerta le abre el Señor a usted, es para bendecirlo, es para levantarlo, es para un reinicio, es para prosperarlo, es para mostrarle su misericordia, su bondad y su gracia. Esas tenemos que avanzar. Mejor es obedecer. Entonces, mire, usted que toma nota, tenemos que Faraón obligó a los israelitas que trabajaran duramente. Y mire qué tremendo que hace el enemigo ahí. Les amargó la vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillos y en toda clase de trabajo de campo. Todos sus trabajos se los imponía con rigor. Mire cuántas veces el enemigo amarga la vida de creyentes. Es exagerada la cantidad de gente que estando en la iglesia tiene amargura. Tiene amargura, salud. Y es tremendo porque, mire, porque si la amargura llega, usted ya no disfruta. Usted se llena de malicia, se llena de prejuicios, se llena de un precondicionamiento que ya no ve la bendición del Señor, sino mira el problema más que la bendición. Y eso condiciona una vida. Entonces yo quiero mostrarle que debemos abortar las estrategias del enemigo.
tenemos que abortar las estrategias del enemigo. Si queremos recibir las bendiciones que la palabra instituye, que nosotros debemos recibir, tenemos que abortar las estrategias del enemigo. Y esto es una ministración que le tenemos que dar a nuestra carne y a nuestra alma. Nuestro cuerpo es así como usted es, según al modelo que le corresponde. ¿Qué año nació? Ese es su modelo, ¿verdad? Ese es su cuerpo. Pero su alma, que es el intelecto, la voluntad y las emociones, son una de las estructuras que el enemigo traza estrategias para poderlo manipular, detener y contrarrestar, de manera que usted no lleve, ni llegue, ni alcance lo que el Señor tiene en diseño que vaya recibiendo continuamente. Entonces, su espíritu no se lo puede ministrar el enemigo, porque el espíritu lo resucitó el Señor, y eso es inalienable. La paz que su espíritu recibe, el gozo, el amor, la templanza, la mansedumbre que en su espíritu se ministra, tiene que pasar al alma. Y su cuerpo tiene que disfrutar de ese amor, de esa paz, de ese gozo, de esa mansedumbre, de ese fruto de espíritu, y que pueda vivir una vida plena. Pero la estrategia del enemigo es que usted tenga problemas con su cuerpo y tenga problemas con su alma. Porque si él trata de detener el cuerpo con un dolor de cabeza, con un dolor de espalda, con dolor de piernas, con algo, le trata de detener, su alma se acomoda. Y si detiene al cuerpo y detiene al alma, trazó bien su estrategia al enemigo, y usted ya no disfruta la paz, el gozo que el Señor está enviando por medio del Espíritu para que usted pueda disfrutar su vida plena. Recuerde, el enemigo va a tratar de detener la bendición que pasa del espíritu al alma y del alma al cuerpo. No es al revés, no es del cuerpo al alma y del alma al espíritu, es del espíritu. Por eso yo le puse aquí una grafiquita. La administración del hombre natural es al hombre natural al que el enemigo le entra, porque el hombre espiritual está resucitado su espíritu y tiene poder. Le han sido dado facultades, le han sido dado autoridad, le ha sido dado la palabra para que en el nombre del Señor pueda romper la barrera del enemigo que está atacando sus emociones, que está atacando su intelecto, que está atacando su voluntad, y que definitivamente si lo ataca, detiene el cuerpo. Y la carne es problema serio. Aún la carne la plantean como un enemigo nuestro, que tenemos tres enemigos: el mundo, la carne y Satanás. Y el más fuerte de estos es la carne, dice. Tener que detener la carne, que tiene todos los receptores. Necesitamos encontrar la forma de desactivar las estrategias del enemigo. El enemigo engendra su malignidad, engendra el pecado, engendra angustia, engendra ansiedades, engendra desesperaciones, engendra preocupaciones, engendra muchos, y de nosotros depende si los dejamos germinar o no lo dejamos germinar. Porque él tira sus semillas, sus cizañas. Se recuerda que también en Mateo 13 el Señor explica y dice que vino el enemigo de noche y sembró cizaña. Y esa cizaña, ya cuando germinó, no la podemos arrancar junto con el trigo. Entonces tenemos que ser hábiles para ver las estrategias del enemigo, en qué áreas del cuerpo está trabajando, en qué áreas del alma nos está trabajando, y que están inhabilitándonos para que nosotros seamos cristianos espirituales.
El enemigo no deja que disfrutemos la grandeza del Señor. Entonces descubramos las estrategias. Aquí voy: cuerpo, alma y espíritu. ¿Dónde están las linitas? La vertical y la de arriba, hacia arriba y hacia abajo. Esa es la separación entre nuestra vida natural y la vida espiritual. Muy bien, entonces yo quiero llevarlo a un punto. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que abortar la estrategia del enemigo. Hoy en el mundo se habla de aborto de una manera contundente, donde se lo están llevando a leyes para que se constituya en un derecho. Y es un delito en lo natural, es un delito concebible desde cualquier punto de vista, pero lo quieren hacer legal el aborto. En algunas áreas ya. Pero nosotros tenemos que tener claro esto. Otro día hablamos del mundo con sus estrategias hacia lo que quiere legislar, llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. Pero hoy yo quisiera llevarlo a abortar la estrategia del enemigo. ¿Cómo hacerlo? ¿Qué es abortar? Interrumpir voluntariamente el embarazo antes que el embrión feto pueda vivir fuera del vientre. Interrumpir una acción o proceso antes que se finalice o complete. Ahora note usted. Pero esto es interrumpir voluntariamente. De usted depende si paraliza la estrategia del enemigo o usted mismo la deja seguir. Pero abortar la estrategia del enemigo, así como él hace abortar, por ejemplo, la semilla que cayó junto al camino, que cayó en pedregales, que cayó en los espinos, él mismo lleva y hace que el cristiano aborte lo que le va a servir para su bien. Entonces nosotros démonos vuelta y abortemos lo que el enemigo quiere meter en nosotros. Nosotros partimos de un principio. Dice que nosotros somos engendrados, ya no de voluntad de carne ni de sangre. ¿Sí ha leído Juan 1:12? Cuando dice que todos los que le creímos, todo lo que le recibimos, nos dio el derecho, nos dio la capacidad, el poder de llegar a ser hechos hijos de Dios, engendrados, ya no de voluntad de carne ni de sangre, sino de Dios. Bueno, todas las hermanas saben, y nosotros sabemos como varones, que una mujer que ya concibió, que ya el esposo engendró un bebé, puso su semilla en ese óvulo y el útero empieza a desarrollarlo, sabe que esa naturaleza no permite que haya un engendro sobre ese engendro. ¿Sí me expliqué? O sea, quiero decir, no puede ser engendrado cuando uno más cuando están esperando a uno. Entonces esta es una gran ventaja que nosotros tenemos, que el enemigo ya no puede engendrar porque nosotros ya fuimos engendrados y nos estamos gestando como perfectos delante del Señor. Pero sí va a trazar estrategias en las cuales va a querer detener su desarrollo del vientre, porque la iglesia viene a ser como un vientre que lo forma a usted, que lo gesta hasta que lo dé a luz y que lo desarrolle hasta que sea un hombre o una mujer madura y que pueda dar un servicio correcto a la sociedad. La iglesia es un vientre. Entonces usted ya está engendrado acá. El enemigo ya no lo puede reengendrar, pero puede trazar estrategias para hacerlo abortar. Y eso es lo que yo quiero, a lo que yo quiero llevarlo.
a que el enemigo va a traer obras de la carne para que sea abortado. Una estrategia que el enemigo puede trazar es sobre las obras de la carne. Porque aquí en este vientre usted está siendo gestado para ser un hijo de Dios. Para que no solamente venga a ser un tecnón, un niño, sino venga a ser un huillo, una persona madura, una persona capaz de enfrentarse a cualquier circunstancia como hijo de Dios. Y está siendo gestado en la manera correcta, siendo alimentado con la palabra, con la palabra, con la palabra, con la palabra. Y que eso le va dando la consistencia, la estructuración, y para que pueda ser dimensionado y sea realmente, como decía el apóstol Pablo, sufro para que en ustedes se forme la imagen de Cristo. Nos parezcamos a Él. Nos tenemos que parecer a Él. Entonces el enemigo va a traer estrategias que tenemos que abortar. Los abortos de la carne. ¿Habrán estrategias del enemigo que tenemos que abortar para que no nos destruyan en la carne? Sí. Dice la palabra, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Un aborto provoca muerte. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, ¿cómo vamos a detener la estrategia del enemigo cuando nos ataque en la carne? Por el Espíritu. Por el Espíritu. Porque ya estando engendrados en el vientre, no podemos darle lugar al enemigo. Déjenme plantearle aquí otro versículo. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad. Algunas versiones dicen adulterio, fornicación, sensualidad. ¿Sabe qué es la sensualidad? Son los que van por sus sentidos. Se dejan llevar por sus sentidos. Entonces la obra de la carne, estando usted en el vientre, que es la iglesia, el enemigo puede trazar una estrategia para que pueda ir a una de las obras estas de la carne, que son adulterio, fornicación, hechicerías, mentiras, borracheras, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismo, envidias, borracheras, mire, orgías y cosas semejantes. Y esas cosas hay que abortarlas. Esas hay que abortarlas. Porque usted está siendo gestado como hijo de Dios. Pero el enemigo quiere que usted sea abortado por el vientre. Por eso mire qué tremendo es que la gente que está en la iglesia debe entender esto. Muchas veces cuando el cristiano peca, en lugar de irse de la iglesia, debe buscar el oportuno socorro. De manera que el enemigo no lo haga un abortivo del vientre que lo está gestando, sino que venga y diga, hay un peligro en mi vida, hay una estrategia del enemigo. Y para eso están los ministros. ¿Me explico? Ahora, no estamos hablando en chino. Esto es algo que el enemigo traza común y corrientemente. ¿Cuánto cristiano por causa de inmoralidad, de sensualidad, de idolatría, de hechicería, de enemistades, de pleitos, de celos, de enojos, de rivalidades, de disensiones, de envidias, borracheras, orgías?
cae en la estrategia del enemigo. Si el enemigo sabe que Dios te va a usar de una manera poderosa, te va a tratar de detener. Si el enemigo sabe que la revelación va a crecer en tu vida, te va a tratar de detener. Se lo va a plantear de otra manera, pues. El diablo sabía a qué venía Cristo Jesús. Por eso se acerca. Si eres hijo de Dios, ¿se acuerda? Mateo 4. Si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Estrategia. No solo de pan vivirá el hombre. Tírate de ahí, escrito está, le dijo el Señor. Tírate de ahí. Y lo subió al pináculo del templo. Tírate de ahí. Y escrito está que va a enviar a sus ángeles para que te cuiden y tu pie no tropiece en piedra. Y él también le contesta, escrito está. Le mostró los reinos del mundo. Esto te voy a dar si postrado me adorares. Escrito está. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, vete, Satanás, vete. Lo de las obras de la carne las va a usar. Las obras de la carne ahí están. Y el problema es que la carne tiene receptores, incluso tiene ancestros que vienen condicionando este tipo de pecados, que pueden llevarlo a que el enemigo logre que la iglesia lo saque, lo aborte. Pero la iglesia no es para abortivos, es para gestar a los hijos del Señor a la luz de la palabra. Los que tenemos que estar parados somos nosotros para decirle al enemigo: estas estrategias no las vas a usar contra mí. No me voy a prestar a esta estrategia. No me voy a prestar a esto. Ahora, no es fácil. Óigame, no es fácil. Cuando el enemigo pescó, prendió el anzuelo, cuesta sacar ese anzuelo. ¿Usted ha visto? ¿Usted algún día fue de pesca? Y hay unos anzuelitos que tienen un piquitito así para un lado de retorno, porque cuando entra no regresa. Ese sirve como de un trabe. Cuando el enemigo ya logró prender ese anzuelo en la carne, sacarlo no es fácil. Por eso fíjese que cuando uno ministra los asuntos de adulterios, sea el hombre o sea la mujer, están tan comprometidos en el asunto de la estrategia del enemigo, que es más fácil que quieran irse de la iglesia y de abandonar a su esposo o a su esposa que arreglar su propia vida. Porque el enemigo clavó el gancho y su estrategia está trazada y le está dañando el alma. Porque una de las administraciones que trae las estrategias del enemigo en las obras de la carne es una administración de falso afecto. Es una administración de falso afecto. Te amo mi vida, te amo mi bebé. Cuentos. Yo molesto a mi esposa, le digo, mira, yo ya no consigo ni quien me pegue, le digo yo, ¿verdad? No, pero a vos ya no, pero por tus cositas sí, me dice, ¿verdad? Porque como es una administración de falso afecto, el otro no sabe que por un interés está la otra persona, no porque lo ame. La persona que está contigo desde tu juventud es la que verdaderamente te ama. Lo demás es una administración de un falso afecto y te está metiendo el enemigo a unos grandes conflictos. ¿Qué pasó? Es que mi mujer no me entiende, dicen los hombres. No, es que mi mujer solo pleitos es. No. Caíste en la estrategia del enemigo.
y te tienes que desprender del anzuelo ese, porque si no, puede llevarte a que seas un abortivo. ¿Cuánta gente pierde lo que el Señor le ha dado a causa de una estrategia del enemigo acá? No uno, no dos, miles. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer el cristiano? Visualizar la estrategia del enemigo, entender la estrategia del enemigo. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahora, le hago la pregunta: ¿esa es una realidad en su vida? Ahí están todavía, ¿verdad? Ahora mire, se terminó el tiempo y me falta los abortos del alma, hermano. Mire, ¿cuáles son las cosas que tenemos que abortar del alma? Le dije que era el intelecto, la voluntad y las emociones. En nuestro intelecto nosotros tenemos que abortar que el enemigo no nos hinche. Es que vos sos un eficiente profesional, vos fuiste, estudiaste esto, estudiaste lo otro. No, déjate cuentos. Si el Señor no hubiera sido bueno, no alcanzas nada. La gloria es para el Señor. En tu intelecto lo debes convencer de que la gloria es del Señor. Tu intelecto, tu voluntad va a bailar el son que le den tus emociones. Sí. Si tú estás alegre y contento, tu voluntad ahí va. Si estás enojado, estás armado, hermano. El alma es una de las cosas más complicadas que tienes que ministrar, porque el alma, enseñándola, no separa la fantasía de la realidad. Si te plantean un buen esquema y te convencen en tu intelecto y en tus emociones, aunque sea mentira, te lo crees. Y por eso tienes que ver, por ejemplo, le voy a plantear de otra manera para que usted me pueda comprender este pedacito. Ya no importa que ahí nos quedemos, pero mire, si alguien viene de sus amigas y le dice, o sus amigos, fíjate que fulano o fulana está hablando mal de ti y de mí, porque también meten en el mismo gancho para que sean compañeros de milicia. Y viera lo que está diciendo, ahí le ponen la salsa, ¿verdad? De mí dijo esto, pero de ti dijo esto otro. Y el alma está agarrando en el esquema emocional una reacción. Y justo cuando están platicando, aparece la hermanita. Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. ¿Cómo reaccionaría? Hola. Quizá lo que le están diciendo es mentira, pero su alma lo agarró como una verdad y le creó un conflicto. Y esas generalmente son estrategias del enemigo: robarte tu paz, robarte el gozo, robarte la comunión, robarte la armonía, robarte el deleite. Cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Esa es una de las estrategias del enemigo, tan común. Por eso el apóstol Pablo escribe y dice: sea quitada de ustedes toda amargura, sea quitada de ustedes todo enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. La estrategia del enemigo hay que descubrirla. Y el alma es engañosa.
cuando se habla del engañoso el corazón más que todas las cosas. Es el alma, es su alma, es engañosa. El alma es teatral, hace teatro. Si usted quiere convencer a alguien, ay, mira que es teatral, aunque por dentro se esté riendo, lo convencí, lo convencí. El alma es teatral, por eso al alma no le dan la comunión se la delegan al espíritu. Por eso la gente almática no crece. Entonces, el problema es que la gente que no aborta estas cosas no detiene el crecimiento. La amargura no llega de la noche a la mañana. La amargura empezó con una insatisfacción. Creo que esa insatisfacción creó un resentimiento. El resentimiento creó enojo. El enojo creó la ira. La ira, la contienda. Y la contienda, el odio, y el odio, la amargura. O sea, es una gran caída. Entonces hay que abortarla antes de que llegue al fondo. Hay que sacarla antes, de manera que no nos haga el enemigo en su estrategia llevarnos a tal grado. Aquí nadie me entiende. Aquí deberían de hacer tal cosa. Aquí ya te amargaste. Cuando ya empiezas a ver las cosas de cómo deberían de hacerlas y que ya estás manifestando que no estás de acuerdo con esto, con lo otro, el enemigo engendró una de sus estrategias. Busca ministración para que te arranquen, te hagan abortar la estrategia del enemigo. No puedes caer en las estrategias del enemigo y que él te arrastre a estas cosas. Y la única forma de lograrlo es obedeciendo la palabra del Señor. Puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas. ¿Qué es lo que nos va a ayudar a abortar esas cosas? La palabra, la obediencia a la palabra. Para un amor sincero de hermanos, amados unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Qué bendición, hermano. Démosle un aplauso al Señor. También gracias al Señor. Tocó el corazón de los del reloj y me dieron más tiempo. Ahora mire, lo tremendo del alma es que cuando ya se le engendró la estrategia del enemigo y no aborta esas áreas, bueno, hay muchas más áreas. Solo puse un ejemplo. Lo que menos quiere oír es lo que purifica su alma. No quiere oír la palabra. O si alguien aparece acá y empieza a enseñar la palabra, viene su pastor, viene un anciano, viene uno de los hermanos que nos ministra con la palabra. Dice, ese hermano por mí lo está diciendo. Ese hermano, alguien le vino a contar el chisme y ese por mí lo está diciendo. No quiere oír la palabra, porque una de las cosas que el enemigo usa es tu oído prejuiciado. Por eso tenemos que tener circuncidado nuestro oído. El alma es tan engañosa, tan sutil, tan perversa, cuando el enemigo le ha metido una de sus estrategias. Tenemos que vencer al enemigo. Tenemos que vencer al enemigo, hermano. No creo que usted lo quiera acuchuchar, ¿verdad? No. Entonces, por eso le dije, tenemos que vencer al enemigo. No me convence usted. Tenemos que vencer las estrategias del enemigo. Démosle un aplauso fuerte al Señor. Bueno. Porque cuando ya usted abortó las obras de la carne,
abortó las obras del alma que el enemigo estaba metiendo ahí dentro de su marco estratégico, entonces va a aparecer en acción su espíritu. Entonces va a aparecer su espíritu y le va a mostrar los frutos, le va a mostrar el amor, le va a mostrar la paz, la paciencia. ¿Quién se pelea con una persona que tiene paz, que tiene paciencia, que tiene gozo, que es benigno, que es manso? ¿Quién se pelea? Nadie se pelea con una persona. Ay, tan lindo la hermana, tan lindo el hermano, cómo me bendice cuando me abraza y me despide. Que claro, si está lleno de frutos de espíritu. Pero con aquel que usted le acerca y le dice: hola hermana, hola, ¿cómo está? Pase la administración de una vez para que aborte las estrategias del enemigo. No podemos darle cabida al enemigo. Tenemos que avanzar. Por eso, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Toda esta maraña de cosas que hemos visto que el enemigo quiere hacer, si logramos detenerlo, vamos a tener beneficios. No solamente vamos a tener los beneficios de vivir y andar en el Espíritu, vamos a tener otros beneficios. Vamos a entender la dimensión de la gracia y la paz. Segunda de Pedro 1:2 dice: gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Cuando esto te lleve a abortar todas esas artimañas del enemigo, vas a entender mejor por el Espíritu, la gracia y paz. Se van a multiplicar en el conocimiento de Dios y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiere otro beneficio? Que el injusto siga haciendo injusticias, que el impuro siga siendo impuro, que el justo siga practicando la justicia y que el que es santo siga guardándose santo. Solo se puede lograr solo si descubres las estrategias del enemigo. No vas a trabajar en vano. Tienes perseverancia, has sufrido por mi nombre, no has desmayado. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. ¿Cuándo se deja el primer amor? Como beneficio. Cuando se engendra algo del enemigo. Cuando el enemigo traza una estrategia, te empieza a robar. Entonces el enemigo viene y dice: a este que está muy contento, lo voy a botar en las gradas, ¿verdad? A este otro le voy a hacer esta otra cosa. Y traza su estrategia. Te roba la paz, te roba el gozo, te roba la capacidad de poder disfrutar. Y mucha gente, hermano, dice: Señor, ¿por qué me está pasando esto? Si yo voy a la iglesia, sí, pero lleno de prejuicios, con toda la carga de las estrategias del enemigo. Señor, ¿por qué me pasa esto otro si yo diácono soy? Te sirvo, me desvivo por ir a la iglesia. Sí, pero cargas con el ganchito prendido y el Señor te está jalando ese anzuelo para que arráncalo, sácalo tú. Muchas veces la gente dice: Señor, sácame de esta condición, Señor, sácame de esta situación. El Señor no te metió, tú te metiste. Entonces tienes que salir tú. Pues somos buenos para eso, ¿verdad? Sácame de esto, Señor, sácame. No, sal tú. Él te va a fortalecer para salir. Por tanto, anímense siempre, sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Entonces vienes y caminas por fe.
beneficios de quitarte la estrategia del enemigo es que vas a empezar a caminar por fe, por convicción, por certeza, por seguridad, que lo que Dios te prometió, te lo va a dar. Alma mía, espera en silencio solamente en Dios, pues de Él viene mi esperanza. Cambió tu pensamiento, cambió tu actitud, te aumentan el conocimiento. El hombre sabio es fuerte y el hombre de conocimiento aumenta su poder. ¿Y poder para qué? Para descubrir estrategias, para fundamentar procesos y para establecer estaturas. Y eso nos permite formar en algún momento la capacidad de enfrentar las circunstancias adversas, y a eso se le llama carácter. El carácter se forma por medio de hábitos. Al parecer ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, le da después fruto apacible de justicia. Hermanos, cuando nos han carroceado de allá para acá y de aquí para allá, ya vamos mansitos después. Nos forman carácter, nos forman capacidad de poder hacer las cosas. Ya no somos los mismos niños con berrinches. ¿Sabe qué es el berrinche? ¿Sí saben? Bueno, no lo haga entonces, ¿verdad? Entonces, mire, cuando ya el carácter es el que más conflictos da y donde el enemigo logra engendrar algo. Si nosotros tenemos mal carácter, uy, tenemos que tener carácter, capacidad para enfrentar circunstancias, no mal carácter. Mirar las cosas de arriba. Otro beneficio en su espíritu: si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. ¿De dónde eran las aflicciones y la angustia que el enemigo le ponía a los que habían recibido la semilla en pedregales, junto al camino y en espinos? De la tierra. Pero nosotros ya no vamos a ver eso. Vamos a ver la esperanza que la palabra nos produce y que viene del Señor. El alma, los beneficios en el alma. Hay salvación. A quien sin haberle visto le amáis, y a quien ahora no veis, pero creéis en Él. Y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de vuestras almas. ¿Salvación de qué? De las estrategias del enemigo y aún más de todos los poderes destructivos que el Señor venció en la cruz del Calvario. Y en el cuerpo, pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Entonces hay una administración del cuerpo, hay una administración del alma, hay una administración del espíritu. Pero sobre todas estas cosas tenemos que descubrir las estrategias del enemigo. Una, que la palabra como buena semilla, él va a querer quitarla, robándote el gozo porque no le entiendes, o llevándote a opresión en el ambiente en el que estás. No dejes que el enemigo te robe la palabra, que es la que te alimenta. No dejes que los religiosos te obstruyan para poder anunciar la gloria del Señor, así como lo hicieron los fariseos con los discípulos. Y digo, nos conviene más obedecer a Dios que a los hombres. Tampoco te estoy diciendo que seas rebelde con tus líderes acá, no, sino que te estoy diciendo que puede ser una estrategia del enemigo detenerte. No dejes. Tú eres uno de los que está siendo gestado en la iglesia como un vientre.
en un vientre donde se te nutre con la palabra. Si un día el enemigo te alcanza con una de sus estrategias en tu cuerpo, en tu carne, busca la ayuda. Busca la ayuda, acércate a tu pastor, a los ancianos, a los líderes, de manera que puedas recibir el oportuno socorro. No dejes que el enemigo te haga un abortivo del vientre donde el Señor te puso. Vénselo, escapa por tu propia vida. Número 3 que yo quisiera dejar en su corazón es que podamos entender que el enemigo para cada condición, para cada nivel, para cada circunstancia, va a trazar una estrategia. Va a trazar estrategia para que no alcances lo que te prometió el Señor. Va a tratar para lo que viene en el futuro. No ignores, como dice el apóstol Pablo, no ignoren las artimañas del enemigo. Porque nos ha sido dado poder, nos ha sido dado la autoridad para poder sujetar. Así como está escrito, que todo lo que atáremos en la tierra será atado en el cielo. Que podamos atar las estrategias del enemigo y declararlas inoperantes en la vida de cada uno. Como hijos de Dios somos hechos no vencedores, más que vencedores. En el nombre de Jesús. Póngase de pie y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, hemos recibido, Señor, una palabra. Te rogamos que nos muestres la senda de la vida, porque en tu presencia hay plenitud de gozo y en tu diestra deleites para siempre. Trae por favor, Señor, a nuestras vidas la oportunidad de poder descubrir las artimañas del enemigo. Que el enemigo no opere sus estrategias sobre nuestras vidas, sino que sean descubiertas y que en el nombre de Jesús sean inhabilitadas. Mi hermano o mi hermana, no sé si el enemigo en algún momento trazó estrategias contra tu vida. Pero yo quisiera invitarte que si el enemigo trazó y te has sentido agobiado por eso, tú puedas venir hoy al altar y decirle al Señor: Señor, yo vengo desactivando, yo vengo desautorizando toda estrategia del enemigo, todo levantamiento del enemigo contra mi vida, contra mi familia, contra la iglesia, contra todos los que estamos hoy acá. Desautorizamos en el nombre de Jesús toda estrategia del enemigo. Rompo en el nombre de Jesús toda atadura. En el nombre de Jesús. Y rabasoja basto que me navacasha. Ensto como soja. Hoy mismo te desato. Y la acusación que el enemigo ha traído sobre tu vida no va a prevalecer. Porque para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del enemigo. Y carrabasoja esto que me. Y rosoja manasto que me. Te cubro. En el nombre de Jesús desautorizo toda artimaña del enemigo. Y rasoja manabasto que me. Hoy, ¿por qué no levantas tu oración, hermano, hermana? Levantas tu oración. Si hablas lenguas, habla tus lenguas. Y rostro que me cama. Esto que me najaba. Soy tocamasaya. O resto que me navasa jamaba.
Corre yo las tu jamada. Desautorizo en el nombre de Jesús. Mentira del enemigo que solo de dolor en dolor, de tristeza en tristeza, de angustia en angustia. Tú serás feliz. Él ha traído para tu vida victoria. Él ha traído para tu vida victoria. El enemigo no puede enseñorearse más en su estrategia. Porque para esto apareció el Hijo del Señor, el Hijo de Dios, para deshacer las obras del enemigo. Yo vengo desatando de ese asunto viejo, antiguo, que aún el enemigo hace recordar. Vengo quitando toda artimaña del enemigo antigua para robar el gozo, robar la paz. En el nombre de Jesús, vengo rompiendo todo círculo que el enemigo ha trazado para hacer repetitiva la estrategia. En el nombre de Jesús. El enemigo no puede estar repitiendo sus estrategias contigo. En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Que venga hoy poder de tu Espíritu Santo para deshacer, para arrancar las estrategias del enemigo. Que no te robe tu paz, que no te robe el gozo, que no te robe la bendición de estar en la casa del Señor, que no te quiten el gozo de la salvación. Que el enemigo no robe el gozo ni el deleite de estar en su casa. Que el enemigo no te inhabilite. En el nombre de Jesús. Que el enemigo no venga a robarte la paz. En el nombre de Jesús deshacemos levantamiento de tinieblas. Desactivamos levantamiento de tinieblas. En el nombre de Jesús. Yo soy hijo de Dios. No puede avanzar más el enemigo. Ya no Hoy en el nombre de Jesús esclavo del temor. lo desactivamos, lo inhabilitamos. Yo soy hijo de Dios y ya no soy un Te bendigo en el nombre de Jesús. temor. En el nombre poderoso de Jesús. Soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Gracias, Dios. Gracias. El Señor